Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Adelaida Bruñedo y soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. En este podcast te voy a hablar sobre el conflicto y cómo te puedes apalancar en él para generar valor. Cuando hablamos de conflicto, lamentablemente se nos cruza una nube gris por nuestra mente. Le tenemos miedo, no nos gusta, nos sentimos incómodos y no es de extrañar porque hasta la Real Academia Española lo define como un combate, pelea, lucha o situación desgraciada de difícil salida. Ahora bien, ¿qué pensarías si te dijera que puedes aprovechar los conflictos de tu vida diaria y convertirlos en tu mejor aliado? Y es que es cierto, el conflicto nos provoca tensión, nos saca de nuestra zona de confort. A ninguna persona le gusta ponerse en una situación donde se cuestionan las ideas o valores, y tener que argumentar nuestra postura requiere un esfuerzo, una inversión de tiempo y energía que muchas veces o no tenemos o no queremos hacer. Recordemos que en Agile generamos entornos de confianza donde las personas expresan y defienden sus argumentos desde el respeto, buscando en todo momento la mejora continua. El conflicto en Agile se ve, por tanto, como una oportunidad de tratar no solo la parte visible del conflicto, sino de aquello que aparentemente no está aflorando y solucionarlo de la mejor forma posible para todas las partes implicadas. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mayoría de las veces la causa real del conflicto no es el verdadero problema. Lo que solemos ver es el comportamiento. Y es ese comportamiento concreto lo que no nos gusta. Y pensamos que eso es lo que provoca de verdad el conflicto. Como todo en la vida, no es aconsejable generalizar. Lo que sí que te recomiendo es que investigues dos cosas. La primera, ¿qué creencias están por debajo de ese comportamiento que provoca las acciones que estamos viendo? Por ejemplo, que una persona grite, que tuerza el gesto, que no participe en una conversación. Y segunda cosa a investigar, ¿qué necesidades no están siendo satisfechas? Mira, una persona puede necesitar más libertad o quizás más seguridad, más atención, orden, y expresarlo con actos de forma inadecuada, por ejemplo, gritando. Una persona puede sentir falta de atención y entonces ¿qué hace? Grita para que se le escuche o constantemente está interrumpiendo o simplemente no hace caso. Es su forma de expresar esta necesidad. Lo que pretende es llamar nuestra atención. Y quizás sería más fácil si nos lo dijera. Oye, siento que no me haces caso o siento que no me escuchas, en lugar de actuar de ese modo. Será, por tanto, analizando la causa real que motiva este comportamiento, cómo podremos solucionar parte de ese conflicto. Entonces, ¿el conflicto es nuestro enemigo o es nuestro aliado? El conflicto es nuestro enemigo cuando buscamos culpables, cuando no escuchamos los argumentos de los demás, cuando provoca que las personas implicadas se pongan a la defensiva, o incluso cuando ocultamos el conflicto y actuamos como si no existiera. En cambio, el conflicto es nuestro gran aliado cuando queremos solucionarlo, cuando contribuye a entablar un debate, cuando se permite expresar con libertad y respeto los diferentes puntos de vista, cuando el compromiso individual incrementa y buscamos la solución más adecuada, e incluso cuando, aún sin finalizar solucionando el problema, los implicados sienten que han sido escuchados y además que se les ha tenido en cuenta. ¿Cuándo es un buen momento para tratar un conflicto? Te animaría a que afrontaras el conflicto lo antes posible, es decir, sin que pase mucho tiempo desde que se inicia. En este primer momento, cuando surge, el conflicto es simplemente una diferencia de opiniones, que de no tratarlo puede llegar a convertirse en una contienda
donde ganar es mejor que resolver el problema. O incluso llegar a un punto donde el objetivo ya no es ganar, sino destruir, metafóricamente, a la otra persona. Y ahora, con la ayuda del modelo Thomas Kilmann, me gustaría contarte las 5 formas de afrontar un conflicto. Tenemos que tener en cuenta 2 variables, la determinación y la cooperación. La determinación es lo que me importan mis resultados y yo misma. Y la cooperación es lo que me importa el otro o la relación con la otra parte. En base a estas 2 variables, obtenemos 5 estilos de afrontamiento. Competencia, evasión, cesión, colaboración y compromiso. Te los explico de forma breve. En el modo de competencia, me importo yo más de lo que me importa la relación con la otra persona. La frase típica que suele caracterizar a este estilo es o a mi manera o de ninguna, o incluso el fin justifica los medios. El estilo evitativo se da cuando existe poca determinación. Es decir, yo me importo poco y además también existe poca cooperación. En este caso, lo que hacemos es evitar el resolver el conflicto. O lo posponemos o incluso hacemos como si no existiera. ¿Os suena la frase de venga, anda, vamos a dejar las cosas como están? Estoy en el modo de cesión cuando la cooperación es mucho más fuerte de lo que yo me valoro a mí mismo o a mis resultados, por lo que nos encontramos ante personas que ceden para agradar a los demás. No les gusta el conflicto y prefieren no discutir. Encontramos frases del estilo, por supuesto, ahora mismo lo hago, lo que tú digas está bien. Cuando pensamos está bien, y además pensamos mucho también en nuestros resultados o en nosotros mismos, nos encontramos ante un método de afrontamiento de colaboración. Aquí pensamos que 2 cabezas piensan mejor que una. ¡Qué maravilla estarás pensando!, ¿verdad? Sí, lo que ocurre es que en este estilo, para llegar a acuerdos mediante la colaboración, necesitamos mucho tiempo. Y por último, en este 5º estilo, ni tengo mucha ni poca determinación, y al mismo tiempo ni me paso al cooperar ni me quedo corta. Estoy situada en el estilo de compromiso, entendiendo esta postura como la solución más adaptada a ambas partes. Cada uno de estos estilos que te he contado tienen unas habilidades predominantes y, al contrario de lo que podría parecer en un principio, todos y cada uno de los estilos anteriormente mencionados tienen sus cosas buenas. Sí, incluso el de competencia, siempre que se adapten al contexto y a las personas. Como en Agile, la adaptación al entorno y a la situación es clave. Te lo explico mejor. A veces debemos situarnos en un modo competencia, puesto que se trata de defender temas vitales o decisiones impopulares en las que tenemos que actuar desde ahí, o incluso si la otra persona nos ha tomado la medida, es decir, si siempre sabe que estamos cediendo, pero en este caso es un tema fundamental para nosotros, ¿qué hacemos? Actuamos desde ahí y desde la asertividad defendemos nuestra postura. Lo que quiero que te lleves de este modelo es que reconozcas cuál es tu estilo predominante y además que aprendas a desarrollar habilidades de los otros estilos. La flexibilidad aquí es imprescindible. Y ahora llegamos al corazón de este podcast. Te dejo los 10 tips imprescindibles para que cada vez que te encuentres con un conflicto, lo acojas y puedas convertirlo en tu aliado. 1. Mira los hechos de forma objetiva. Evita los juicios. 2. Utiliza un lenguaje adecuado, desde la calma y con respeto. Si no estás en un estado emocional adecuado, quizás es mejor posponer la conversación. 3. Escucha con atención, para entender y no para responder. 4. Critica constructivamente a la idea, no a la persona.
5. Amplía tu perspectiva. No te quedes solo con tu idea. Quizás hay cosas que no has sabido ver aún o no cuentas con toda la información. 6. Piensa en la necesidad real que existe detrás de ese comportamiento que estás viendo. 7. Navega entre los estilos que te he comentado antes, fomentando diversas habilidades sociales para escoger el que mejor se adapta a cada situación. 8. Enfócate en soluciones en lugar de buscar culpables. 9. Evita el dedo acusador, tú, y habla desde el yo. Y por último, y muy importante, piensa, ¿qué puedo hacer yo para solucionar este conflicto? ¿Cuál es mi protagonismo en el conflicto? Para cerrar este podcast, recuerda que el conflicto puede ser tu gran aliado si decides afrontarlo cuanto antes, desde un estado emocional adecuado y fomentando habilidades como la escucha, la curiosidad genuina, el respeto y sobre todo pensando en que tú tienes un gran poder, y es el de preguntarte, ¿qué puedo hacer yo para resolver este conflicto? Y hasta aquí el podcast de hoy. Espero que te haya sido de utilidad. Te esperamos en los siguientes. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos tu feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de los podcasts Píldoras Agile.